La tumba de Alejandro Magno. Intentar localizar la tumba de Alejandro Magno en Egipto ha sido una obsesión de por vida para generaciones de arqueólogos, pero Calíope Limneos Papacosta podría estar más cerca de encontrarla que nadie jamás ha estado. Después de 14 años de búsqueda, la arqueóloga griega encontró una magnífica estatua helenística temprana en los jardines Shalalat, en Alejandría, en 2012. Se cree que la estatua es una representación del propio Alejandro. Ella tomó eso como una señal para seguir excavando. Y para 2019, ella y su equipo habían descubierto los antiguos barrios reales de Alejandría, 10 metros por debajo de la superficie de la ciudad que existe allí hoy en día. Finalmente se han encontrado los cimientos de Alejandría. El ex emperador y faraón fue originalmente enterrado en la ciudad de Memphis, pero posteriormente fue trasladado a la ciudad que lleva su nombre. Eso fue un mal movimiento. La ciudad fue golpeada por un tsunami hace 2300 años, y los cimientos anegados de la ciudad se hundieron a un ritmo de 1/4 de centímetro por año. Eso podría no parecer mucho, pero cuando Alejandro llegó, ya se había hundido más de 3,6 metros y siguió hundiéndose. Nuevos edificios fueron construidos sobre los antiguos, y todo lo que estaba debajo de ellos se perdió y olvidó. La tumba está allí abajo en algún lugar y seguramente no puede estar lejos del recién expuesto barrio real. Muro de Orleán. A mediados de 2023, en el corazón de las montañas de Georgia, un descubrimiento inesperado cambió el curso de los estudios arqueológicos en la región. Conocida hoy como Muro de Orleán, esta estructura enigmática fue encontrada en una zona remota cerca de la aldea de Kazbegi, a una altitud que roza los 2.500 metros. Las enormes piedras, dispuestas con una precisión asombrosa y cubiertas por un tipo de líquen rojo que resalta contra el fondo oscuro de la roca, despertaron la curiosidad de estudiosos y aventureros de todo el mundo. La figura central en este descubrimiento fue el arqueólogo alemán Johann Meyer, quien se topó con el muro casi por casualidad. Durante una expedición para estudiar formaciones rocosas locales, notó algo extraño en las piedras apiladas que formaban un patrón peculiar, como si hubieran sido montadas por una civilización perdida y sofisticada. Al principio, pensó que era simplemente una curiosa formación natural, pero al acercarse, vio que las piedras tenían ángulos perfectamente esculpidos y estaban interconectadas por encajes casi invisibles, una técnica que, según él, rivalizaría con la precisión de las construcciones incas o egipcias. El Muro de Orleán posee un misterio que va más allá de su construcción. En el centro de la estructura hay una puerta falsa, una especie de abertura esculpida que no lleva a ninguna parte, como una entrada simbólica hacia lo desconocido. Meyer sugiere que esta puerta podría representar un portal espiritual, un tipo de paso hacia otro mundo, según las creencias de los antiguos pueblos. Hay evidencia de que estas poblaciones practicaban rituales en honor a los dioses de las montañas y a las fuerzas de la naturaleza, pero los significados precisos se han perdido con el tiempo. Otro enigma reside en la coloración rojiza que cubre partes del muro. A primera vista, parece pintura, pero estudios preliminares revelaron que es un tipo de líquen raro, conocido como Orlithium rubrum, que crece exclusivamente en superficies minerales de extrema antigüedad y en condiciones de alta humedad y altitud. La ciencia aún no comprende completamente el desarrollo de este líquen, que parece tener una simbiosis con la roca y al mismo tiempo contribuye al carácter místico del lugar. Según las pruebas de carbono, el líquen podría tener más de 3.000 años, lo que sugiere que el muro en sí es aún más antiguo. El equipo de Meyer también encontró herramientas rudimentarias cerca del lugar, hechas de obsidiana y sílex, pero lo que llamó la atención fue la ausencia de vestigios de argamasa u otros materiales de unión entre las piedras. Esto indica que los constructores de esta estructura dominaban una técnica avanzada de corte y encaje de piedras, cuyo origen aún se desconoce. Los estudiosos creen que los antiguos habitantes de la región podrían haber tenido un conocimiento sofisticado de ingeniería, que se perdió completamente a lo largo de los siglos. Las teorías sobre el Muro de Orleán se han multiplicado. Algunos especialistas creen que podría ser parte de una antigua fortaleza, una defensa natural contra invasores. Otros sugieren que el lugar fue un centro espiritual, donde los ancianos se reunían para realizar ceremonias sagradas. Algunos teóricos más atrevidos incluso sugieren que podría ser una construcción dejada por una civilización desconocida y altamente avanzada, posiblemente originaria de una cultura perdida precaucásica.
Hoy en día, el Muro de Orleán atrae a turistas, místicos e investigadores, todos fascinados por la atmósfera del lugar y la sensación de estar frente a algo mucho más antiguo y profundo de lo que la historia convencional relata. A medida que se llevan a cabo nuevas excavaciones y estudios, la esperanza es descubrir más secretos de esta estructura misteriosa. ¿El muro guarda un mensaje de pueblos antiguos? ¿O es simplemente una evidencia olvidada de técnicas que desafían nuestra comprensión moderna? El hecho es que, con sus enormes piedras y su vibrante líquen rojo, el Muro de Orleán permanece como uno de los mayores misterios arqueológicos del Cáucaso, una reliquia de un tiempo que, aunque perdido, todavía resuena en las montañas de Georgia. Misterio de Roanoke. ¿Qué sucedió realmente con los colonos ingleses que desaparecieron de la isla de Roanoke a finales del siglo XVI? Ha sido el tema de muchas obras de ficción e incluso de una o dos películas de terror, pero a partir de febrero de 2020 podríamos estar acercándonos a una respuesta definitiva gracias al trabajo arqueológico en dos sitios diferentes en Carolina del Norte, en Estados Unidos. La desaparición de la colonia fue documentada por el colono John White, quien zarpó hacia Inglaterra para recolectar suministros en 1587 y no encontró rastro de su antiguo hogar, amigos o familia cuando regresó en 1590. Nunca más se les volvió a ver. La nueva evidencia sugiere que, por razones desconocidas, los colonos se trasladaron tierra adentro y se asimilaron en dos comunidades nativas americanas, una en la isla Hatteras y otra alrededor de 80 kilómetros al noroeste del sitio de Roanoke. Se han encontrado un anillo de sello de oro y la empuñadura de una espada ligera del siglo XVI en el último sitio, mientras que en la isla Hatteras se ha encontrado un lingote de cobre y una barra de hierro, ambos de origen europeo. Nada de esto nos dice por qué los colonos se trasladaron, pero finalmente podría decirnos a dónde fueron. Rituales funerarios de Sajonia-Anhalt. Los arqueólogos hicieron nuestro siguiente descubrimiento en Sajonia-Anhalt, en Alemania, en septiembre de 2020, y aún no están muy seguros de qué hacer con él. Están seguros de que es una tumba germánica antigua, y las personas dentro de ella fueron enterradas hace aproximadamente 1500 años. Lo que les resulta difícil de entender son las circunstancias del entierro. Piensan que podría ser evidencia de un culto o secta antigua. Los esqueletos de 6 mujeres están dispuestos en una formación circular alrededor de un caldero en el centro de la tumba, que se cree contiene los restos cremados de un líder tribal o señor. En otras partes de la tumba están los huesos de animales sacrificados y una gran cantidad de oro. La tumba ha sido descrita como de una atmósfera casi decadente. La identidad del dueño de la tumba es desconocida, pero nunca se ha encontrado algo similar en Alemania. Los expertos podrían nunca haber encontrado esta tumba si no se hubiera roto accidentalmente durante la construcción de una nueva granja avícola en la zona. Eran las mujeres esposas o sirvientas de la persona en el caldero de bronce. ¿Estaban vivas cuando se selló la tumba? Quizás nunca lo sabremos. Descubrimiento de dientes antiguos. Los descubrimientos arqueológicos más importantes son aquellos que tienen el potencial de cambiar completamente nuestra comprensión de la historia. Esa descripción se puede aplicar a 2 dientes que se encontraron en el suroeste de Alemania en octubre de 2017. Son dientes de simio y desafían nuestra comprensión de la historia y evolución humana. Eso es porque tienen 9.700.000 años. Los dientes son un canino y un molar superior, y se parecen mucho a los encontrados en los restos de los grandes simios que vagaban por África entre 2 y 5 millones de años atrás, con la diferencia obvia de que son mucho más antiguos. Se cree que esos simios africanos son parientes muy tempranos de los primeros humanos, por lo que su aparición en Alemania contradice la idea bien establecida de que la vida humana comenzó en África. El hallazgo es tan anómalo que algunos paleontólogos son reacios a confirmar que definitivamente son de origen hominoide, pero hay más expertos que sí lo creen que los que no. ¿Vino la vida humana de Europa en lugar de África? Se necesitarían más pruebas para confirmar esa idea, pero ciertamente es una posibilidad. Descubrimiento del megalodón. En este momento, paleontólogos en Dakota del Norte, en Estados Unidos, están excavando lo que se ha descrito como un cementerio de criaturas prehistóricas y dinosaurios, que se presume fueron víctimas del asteroide que golpeó la Tierra hace millones de años y acabó con su especie.
La mayoría de las criaturas en el sitio parecen haber muerto juntas hace aproximadamente 66 millones de años. El descubrimiento más notable hecho en el sitio hasta ahora son los restos de un megalodón de 30 metros de largo, con un peso estimado de 35 toneladas. Según un paleontólogo, este megalodón está excepcionalmente bien preservado y puede que no haya sido víctima de la colisión del asteroide. Dice que los huesos parecen casi como si hubieran sido procesados en una cámara de chorro abrasivo. Eso sería obviamente imposible. Tal tecnología no existía en ese entonces, y aunque existiera, los dinosaurios no habrían sido capaces de operarla. Una explicación podría ser que la criatura fue devorada entera y quedó cubierta en el revestimiento estomacal de una criatura más grande. Eso plantea la pregunta de qué tipo de dinosaurio sería lo suficientemente grande como para comerse a un megalodón. En una reciente expedición a la República de Madagascar, los investigadores se encontraron con una estructura monumental que ha estado olvidada durante mucho tiempo. Bautizada como Portal de Satoma, esta increíble formación rocosa fue descubierta en el corazón de una densa selva tropical, rodeada de una exuberante biodiversidad. Los científicos creen que el Portal de Satoma es un remanente de una civilización perdida, anterior a las tribus malgaches conocidas. Su estructura imponente, cubierta de musgo y vegetación, recuerda las piernas de una figura colosal, como si un gigante de piedra estuviera agachado, custodiando un antiguo secreto. En el centro, un pasaje oscuro se abre hacia lo desconocido, alimentando teorías de que el lugar pudo haber sido un santuario, o incluso una entrada a cámaras subterráneas, donde se realizaban rituales sagrados. Existen leyendas locales que hablan de una antigua deidad llamada Satoma, el guardián de las sombras, y muchos creen que esta estructura es un tributo a él. Mientras los arqueólogos continúan las excavaciones, los lugareños evitan el sitio, creyendo que perturbar el portal de Satoma podría despertar fuerzas que fueron selladas hace mucho tiempo. Este fascinante descubrimiento es otra prueba de que nuestro planeta aún guarda profundos e inexplicables misterios, esperando ser revelados. Tigres dientes de sable. Los tigres dientes de sable han estado extintos durante mucho tiempo, pero a menudo se citan como ejemplos de cuán poderosas eran las criaturas prehistóricas. A partir de junio de 2019, sabemos que eran aún más poderosos de lo que siempre habíamos pensado. Los expertos han estado estudiando los cráneos de tigres dientes de sable, extraídos de 2 lugares diferentes en Argentina, en un intento de determinar cómo murieron los animales, y llegaron a una conclusión sorprendente. Fueron asesinados por otros tigres dientes de sable, y sus asesinos los abatieron con una sola mordida en la cabeza. Habiendo completado sus estudios, los expertos ahora se sienten lo suficientemente confiados como para decir que las bestias eran capaces de perforar el cráneo de otro gran felino con una sola mordida, gracias a la fuerza excepcional de sus dientes caninos. En ambos casos, los cráneos tienen una sola marca de perforación casi directamente entre los ojos, en la cual los dientes de otro de su especie encajan perfectamente. Los tigres dientes de sable pasaban la mayor parte de su tiempo cazando y luchando contra mamuts y otras grandes criaturas, pero se peleaban entre ellos por cosas como el territorio o las parejas reproductoras. Parece que esas peleas habrían terminado rápidamente y con consecuencias devastadoras para el perdedor. Sorpresivo descubrimiento de un huerto. Debido a que Adolf Hitler fue un monstruo, uno de los seres humanos más viles que jamás haya existido, es difícil imaginarlo disfrutando de un pasatiempo tranquilo y agradable como la jardinería. Sin embargo, parece que sí lo hacía. Un equipo de arqueólogos pasó el final de 2019 excavando su antiguo cuartel general en la guarida del lobo en Polonia, y encontraron los restos de su huerto. Hitler pasó gran parte del último año o 2 de la guerra en la guarida del lobo, pero se vio obligado a abandonarla en enero de 1945, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban hacia su posición. El jardín está a menos de 900 metros del búnker del dictador nazi y contiene invernaderos, una casa para el jardinero y una sala de calderas que aseguraba que las condiciones fueran lo suficientemente cálidas para seguir cultivando los vegetales preferidos de Hitler durante todo el año. Hitler era un estricto vegetariano, por lo que tener un huerto cerca de su alojamiento tiene sentido, pero también formaba parte de su estrategia para evitar el riesgo de envenenamiento al mantener el control total sobre el origen de sus comidas.
El descubrimiento se produjo 2 años después de que el teléfono rojo pintado de Hitler fuera desenterrado en el sitio. Se vendió en una subasta por casi $250,000. Los orígenes de la vida animal. Si sigues la teoría de la evolución hasta su conclusión lógica, todos los animales deben haber tenido un ancestro común. En marzo de 2020, los científicos anunciaron que creen haber identificado a esa criatura, y no es una bonita. Es un gusano primitivo de 555 millones de años con una cabeza, una cola y lados simétricos claramente definidos. Una forma cruda de ver a los humanos es que son poco más que un tracto digestivo envuelto en carne. Estos gusanos podrían describirse de la misma manera. Sin embargo, sería más preciso describirlo como un bilaterio, y su fósil fue encontrado dentro de un trozo de roca extraída de las profundidades del suelo en Australia. El fósil no es más grande que un grano de arroz y no se pudo ver ni estudiar claramente hasta que fue procesado con un escáner láser tridimensional. Ahora se ha nombrado Icaria wariootia y se ha citado como el bilaterio más antiguo conocido jamás descubierto. Vivieron durante la era ediacárica, que es cuando aparecieron las primeras formas de vida multicelulares en la Tierra. La mayoría de las criaturas de esta era perecieron en un evento de extinción masiva prehistórico, pero esta parece haber sobrevivido durante al menos 100 millones de años, posiblemente allanando el camino para toda la vida animal futura en el proceso. Misterio del altar de la serpiente. Sabemos que nuestros antiguos antepasados adoraban a muchas criaturas diferentes como dioses hace miles de años. ¿Significa eso que este altar de serpiente, descubierto en Patara, Turquía, en octubre de 2020, es evidencia de una sociedad antigua de adoradores de serpientes? Probablemente no, pero la historia detrás de él sigue siendo interesante. Patara es una antigua ciudad greco-licia con una historia que se remonta a miles de años. El llamado altar de la serpiente tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad. Fue encontrado en un área no lejos de unos baños romanos recientemente descubiertos y está cubierto de inscripciones griegas. Es el primer altar de su tipo encontrado en Patara, pero se parece a otro altar que se encontró hace algún tiempo en Mugla. Aunque algunas personas tienen miedo a las serpientes, las personas que hicieron este altar probablemente estaban familiarizadas con las especies locales, que eran amigables e inofensivas. Los expertos creen que probablemente era un tótem agrícola, sobre el cual se dejaban pedazos de pan y carne como ofrendas a los dioses. Los símbolos de serpientes a menudo se asocian con la agricultura en la mitología griega y romana antigua, pero las razones aún no se comprenden completamente. Ese es un misterio para que los arqueólogos del futuro lo resuelvan. Descubrimientos en el castillo de Nowy Sącz. El castillo de Nowy Sącz, en Polonia, fue construido para la familia real del país en el siglo XIV, pero en junio de 1941 fue tomado por los invasores nazis y convertido en un cuartel. Desde el final de la guerra, se ha asumido que no se guardaba nada aquí aparte de soldados y municiones, pero una excavación arqueológica en junio de 2020 ha cambiado esa opinión. Se ha encontrado un cofre del tesoro de la era de la Segunda Guerra Mundial en el sitio, y dentro del cofre, un conjunto de más de 100 objetos finos de plata. Eso podría no ser un descubrimiento extraño de hacer en un castillo real, pero estas piezas de plata no son de la colección real. La mayoría de ellos son objetos domésticos, como cubiertos o copas, y parecen ser de diseño judío. La teoría actual es que los nazis los robaron de personas judías que vivían en el área alrededor del castillo, y luego los enterraron en el cofre para mantenerlos seguros. El castillo fue atacado y destruido por las fuerzas polacas en 1945, por lo que los nazis nunca tuvieron la oportunidad de regresar y reclamar sus ganancias mal habidas. Es posible que otros bienes robados se guardaran en o alrededor de los terrenos del castillo, por lo que las excavaciones arqueológicas en el sitio continúan. Huchas antiguas. Cuando eras niño, es posible que guardaras las monedas que te daban los adultos en una hucha. Si tienes hijos, puede que incluso les hayas dado una hucha propia. Esta es una tradición antigua y se remonta al menos 1200 años. El equivalente antiguo de una hucha fue encontrado en Israel en enero de 2020, donde los arqueólogos encontraron una colección de monedas de oro escondidas dentro de un recipiente de barro para su seguridad.
El descubrimiento se hizo en lo que se describe como una antigua zona industrial, donde los expertos creen que existió un centro comercial durante varios siglos. Todas las monedas fueron acuñadas a finales del siglo VIII y principios del siglo IX, proporcionando a los arqueólogos un contexto histórico para el hallazgo. Aunque el recipiente de barro en el que se encontraron no tenía forma de cerdo, tenía una ranura y un sello para evitar que las monedas se cayeran o se accediera a ellas fácilmente, por lo que habría servido para el mismo propósito. Dado el valor de las monedas en su interior, es más probable que el artefacto perteneciera a un adulto que a un niño, a menos que estemos hablando de un niño muy rico. Princesa guerrera. Ser mujer no impedía a nadie convertirse en guerrera en la antigua Siberia, ni tampoco ser adolescente. Los arqueólogos descubrieron por primera vez los restos de una amazona momificada en la República de Tuva en 1988, pero en ese momento solo pudieron identificarla como mujer. No fue hasta junio de 2020 que se hizo posible determinar la edad de la guerrera amazona, y los expertos se sorprendieron al descubrir que solo tenía 13 años. A pesar de su juventud, debió de ser una guerrera respetada. Fue enterrada con un hacha, un arco y una variedad de flechas hechas de hueso, madera y bronce. Estaba vestida con un abrigo de piel de doble botonadura antes de ser sepultada en un ataúd de madera. Aunque el proceso de momificación no fue perfecto, su cuerpo estaba lo suficientemente bien conservado como para que una gran verruga en su cara permaneciera claramente visible incluso después de 2600 años en su tumba. Esta niña guerrera amazónica es la prueba principal de la existencia de una tribu de guerreras que vivían entre el pueblo escita de la región de Asia Central en tiempos antiguos. El enigma de la nieve negra. En uno de los eventos más fascinantes del siglo, científicos argentinos hicieron un descubrimiento impactante en la Antártida en 2024. Un buque de guerra, desaparecido hace más de 100 años, emergió de las profundidades heladas, revelando lo que muchos ya llaman el enigma de la nieve negra. El barco, que se creía perdido desde 1923, fue descubierto tras un inusual aumento en el derretimiento de los glaciares. Pero la verdadera sorpresa vino cuando los investigadores entraron en la embarcación. En su interior encontraron los cuerpos congelados de toda la tripulación, aún sentados en sus estaciones, como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. La apariencia de los cadáveres, con rostros deformados y expresiones de terror, dejó claro que algo inexplicable sucedió antes del naufragio. Los científicos creen que el barco participaba en una misión secreta de exploración durante el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, documentos recientemente descubiertos sugieren que la tripulación estaba involucrada en una operación experimental vinculada a un fenómeno atmosférico misterioso, conocido por ellos como la sombra del Ártico, un nombre enigmático que aparece repetidamente en los registros de a bordo. Además de los cuerpos, se detectó una extraña criatura sumergida cerca del lugar, nadando en círculos alrededor del barco, como si lo hubiera estado vigilando durante décadas. Esta entidad, que los biólogos marinos no pueden identificar, ha despertado el interés de estudiosos de lo paranormal, que creen que el naufragio oculta secretos más allá de la comprensión humana. Aunque parte del enigma ha sido revelada, el resurgimiento del enigma de la nieve negra solo ha traído más preguntas. ¿Cómo pudo conservarse el barco durante tanto tiempo? ¿Y qué ocurrió realmente con la tripulación en esas aguas heladas y desoladas? El misterio resurge, ahora iluminado por los reflectores de todo el mundo, pero sus respuestas parecen más frías y oscuras que nunca. Queremos saber qué opinas sobre este misterioso tema. Háganoslo saber en los comentarios. Odómetro antiguo. El odómetro en tu coche lleva un registro de la distancia que recorres cuando conduces. Hablando más en general, un odómetro se puede usar para determinar la distancia de un lugar a otro. Cuando se inventó, revolucionó la cartografía y la planificación de rutas en el mundo antiguo. Tenemos que agradecer a Vitruvio de la antigua Roma por inventar el odómetro, una tarea que completó hace poco más de 2000 años. Su primer odómetro se parecía un poco a una carretilla con una rueda agrandada llena de guijarros. Cada vez que la rueda giraba, un guijarro caía en un pequeño cubo debajo del dispositivo. Como Vitruvio midió el diámetro preciso de la rueda antes de montarla en el dispositivo, sabía exactamente cuánta distancia se cubría con cada rotación. Por lo tanto, podía determinar la distancia entre dos puntos contando el número de guijarros que el odómetro depositaba en el cubo.
Después de que ideó este ingenioso invento, la planificación de viajes en el Imperio Romano ya no involucraba tantas conjeturas y los mapas se volvieron mucho más precisos. Los odómetros de hoy en día pueden ya no usar guijarros, pero aún funcionan con el mismo principio de hace 2000 años. El Dolmen de Soto. El Dolmen de Soto es un misterio español de 5000 años de antigüedad que probablemente no se resolverá pronto. Hay alrededor de 200 sitios de entierro rituales de la era neolítica en la provincia española de Huelva, pero ninguno es tan magnífico como esta increíble estructura subterránea. El nombre Dolmen de Soto proviene de Armando de Soto Morillas, quien descubrió la enorme tumba de pasaje mientras intentaba construir una nueva casa en su terreno en Andalucía, en 1922. El gran arqueólogo alemán Hugo Obermayer fue convocado al sitio para excavar y encontró 8 conjuntos de restos humanos enterrados en posición fetal, rodeados de objetos funerarios. Los objetos incluyen copas, dagas y fósiles marinos. Enterrar personas con fósiles marinos es una práctica inusual que nunca se ha observado en España antes, y su significado es desconocido. Igual de misteriosas son las 43 piedras erguidas que rodean el dolmen, cada una de las cuales está cubierta de grabados que muestran cuchillos, copas, figuras humanas y formas abstractas. 100 años después del descubrimiento, todavía no sabemos nada sobre quién fue enterrado aquí, o qué significan los símbolos cuidadosamente grabados en relación con los entierros. El misterio de Baalbek. Todo el sitio de Baalbek en Líbano es tanto una maravilla arqueológica como un misterio arqueológico, pero son las piedras megalíticas cortadas en la cantera las que nos proporcionan el mayor misterio de todos. Una de ellas, la Roca del Sur, pesa aproximadamente 900 toneladas. No hay una indicación clara de para qué se necesitaban las rocas, por qué se cortaron de ese tamaño, y cómo alguien que vivía en tiempos antiguos podría haber soñado con moverlas a cualquier lugar después de haberlas cortado. La roca occidental es aún más grande, pesando alrededor de 1100 toneladas. Una teoría dice que estaban destinadas a convertirse en parte del trilitón de Baalbek, pero como el sitio del trilitón está cuesta arriba desde la cantera, se requeriría una cantidad inconcebible de poder para arrastrarlas o empujarlas cuesta arriba. Ni siquiera podemos decir con certeza quién realizó el trabajo de corte. Generalmente se atribuye a los antiguos romanos, pero no hemos visto ninguna evidencia de que intentaran extraer megalitos tan enormes en ningún otro lugar de su antiguo imperio. Esto se consideraría un proyecto de construcción demasiado difícil de intentar hoy en día, y mucho menos hace miles de años. Entierros de la necrópolis paleocristiana de Autun. Hay una necrópolis paleocristiana en Autun, en Francia, que ha estado revelando bienes fascinantes durante varios meses. En julio de 2022, reveló sus últimos tesoros cuando se encontraron fragmentos de tela púrpura y dorada que datan del siglo IV dentro de la necrópolis. El oro en la tela es literalmente hilo de oro. Los expertos han pasado las últimas semanas limpiando las telas y ahora han aprendido nuevos detalles sobre el tejido y el material del que están hechas. Los textiles provinieron de la tumba 47 dentro de la enorme necrópolis y fueron descubrimientos sorprendentes encontrados dentro de grandes terrones de tierra. El proceso de limpieza ha revelado patrones de tejido floral y en espina de pescado dentro de la tela, mostrando un nivel sorprendente de complejidad para la época. En lugar de ser prendas que fueron usadas por las personas enterradas en la necrópolis mientras estaban vivas, los expertos piensan que es probable que fueron hechas especialmente para el entierro. Eso plantea la pregunta de por qué los difuntos no fueron vestidos con ellas cuando fueron enterrados, una pregunta para la cual nadie ha podido dar una buena respuesta todavía. Hacer las prendas requería un alto nivel de maestría técnica, por lo que parece extraño que alguien eligiera dejarlas en el suelo. Cabeza de Tecacxic-Calixtlahuaca. Hay quienes creen que los romanos visitaron las Américas en tiempos antiguos. En apoyo de esa teoría, presentamos la cabeza de Tecacxic-Calixtlahuaca. La escultura de cabeza fue enterrada en México alrededor del año 1470, probablemente justo antes de que Colón llegara a las Américas, como parte de una tumba. Todos los demás objetos que se encontraron dentro de la tumba eran típicos de la época y del tipo de entierro, pero esta cabeza no lo es. De hecho, lo único con lo que se podría comparar esta cabeza es con el tipo de estilo de escultura que fue popular en la antigua Roma.
Incluso el rostro en la escultura parece ser más europeo en estilo que nativo americano. La cabeza fue encontrada por el arqueólogo José García Payón en 1933 debajo de una pirámide, pero lo sorprendió tanto que no la reveló al mundo hasta 1960. En 2001, Romeo Christoph, de la Universidad de Nuevo México, confirmó que la cabeza es definitivamente romana y probablemente fue hecha durante el siglo II. Eso plantea la pregunta de cómo llegó a estar en México en tiempos precolombinos. ¿La trajeron los vikingos cuando visitaron las Américas o los romanos también estuvieron aquí? Puerta bizantina oculta. El castillo de Mitilene, en la isla griega de Lesbos, no es un descubrimiento arqueológico nuevo. Ha estado en pie desde el siglo VI. Lo que es nuevo, sin embargo, es el descubrimiento de una gran puerta bizantina, oculta dentro del castillo, que de alguna manera pasó desapercibida hasta marzo de 2021. Esta era una puerta extremadamente grandiosa para el siglo VI. Tiene 3 metros de alto, 2 metros de ancho y otros 2 metros de profundidad. Una vez hubo una puerta de madera incrustada en el marco de mármol, pero hace mucho que se pudrió. Sin embargo, los grabados ornamentales a su alrededor, incluidos patrones de cintas y ondas convexas, aún son visibles. El castillo fue extensamente desarrollado y ampliado a lo largo de varios siglos hasta el XV, pero se cree que la puerta es un relicto de una de sus primeras fases de construcción. Podría incluso estar conectada con el antiguo asentamiento residencial de Melidoni, que se sabe existió dentro de las murallas del castillo, pero ha desaparecido sin dejar rastro. Quizás estaba justo detrás de esta puerta, que ha estado enterrada bajo ladrillos y cenizas desde que alguien construyó una casa de baños encima de ella durante el siglo XVI. Ruinas de una biblioteca romana. Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania, con una historia que se remonta a mediados del siglo I. Eso la convierte en el mejor lugar del país para buscar ruinas romanas antiguas. Ruinas como esta increíble biblioteca romana antigua. La biblioteca ha estado oculta bajo las calles del concurrido centro de Colonia durante siglos y finalmente fue encontrada después de que una iglesia protestante fuera demolida en 2017. Se invitó a arqueólogos a venir y examinar el sitio después de la demolición, pero no fue hasta 2019 que se encontraron los primeros signos de la antigua iglesia. Mientras que tú o yo tendríamos dificultades para identificar estos muros desmoronados como pertenecientes a una biblioteca, la pista clave para los arqueólogos es la colocación de pequeños agujeros en las paredes, en los cuales se colocarían pergaminos para su almacenamiento. Los expertos creen que pudo haber hasta 20.000 pergaminos almacenados dentro de la biblioteca, lo que fácilmente la habría convertido en la biblioteca más grande de Alemania en tiempos antiguos. De hecho, podría incluso ser la biblioteca más antigua de Alemania. La batería de Bagdad. En este punto, a medida que lentamente estamos aceptando que nuestros antiguos antepasados tenían una mejor comprensión de la tecnología de lo que usualmente les damos crédito, se vuelve posible creer que incluso podrían haber entendido los principios básicos de la electricidad. Esa pregunta debe hacerse debido a la existencia de la batería de Bagdad, que se encontró en Irak hace mucho tiempo, en 1838. Aunque los historiadores tienden a rechazar la idea de que sea una batería, es casi imposible entender el artefacto de otra manera. Es una jarra de arcilla que alberga una varilla de hierro, alrededor de la cual hay un revestimiento de cobre. No tendría mucho sentido crearla como un adorno si no se pudiera ver a menos que la jarra se abriera, y de todos modos sería un adorno de aspecto extraño. La batería de Bagdad ha sido probada en condiciones de laboratorio y se ha demostrado que es capaz de mantener una carga. Eso plantea un gran problema histórico, porque el artefacto tiene más de 2000 años de antigüedad. ¿Estaban estas personas antiguas experimentando con electricidad? Y si es así, ¿por qué no llevaron la idea más lejos? Tallados en boj neerlandeses. La iconografía religiosa suele ser una labor de amor para quien la realiza, pero incluso teniendo eso en cuenta, estas miniaturas talladas en boj son increíblemente sofisticadas. Solo se han encontrado 135 de las esculturas, que a veces también se llaman nueces de oración, todas las cuales fueron hechas entre 1500 y 1530 en los Países Bajos. Eso sugiere que podrían haber sido obra de una sola persona. Los pequeños altares están unidos por perforaciones tan pequeñas que las juntas están completamente ocultas.
Solo hemos podido determinar cómo se ensamblaron usando rayos X y microscopios, pero el hecho de que necesitemos tecnología tan avanzada para determinar cómo se hicieron, plantea la cuestión de cómo alguien pudo haberlos ensamblado, sin el uso de dicha tecnología en primer lugar. Los alfileres que mantienen todo en su lugar son más pequeños que una semilla de hierba. El ojo humano es incapaz de verlos, así que, ¿cómo pudieron las manos humanas moverlos con tal precisión? Alguien en los Países Bajos esconde una máquina de rayos X antigua. La única otra explicación es que la persona que los hizo era tan increíblemente miope que habría estado casi ciega a cualquier cosa más allá de unos 30 centímetros de distancia de su cara. Prácticas antiguas de elaboración de queso y agricultura. La cerámica es uno de los descubrimientos más comunes que pueden hacer los arqueólogos, y si somos totalmente honestos, a menudo son hallazgos aburridos. Sin embargo, no todos merecen ser metidos en el mismo saco. En febrero de 2021, un descubrimiento de cerámica en Malta nos dio nueva información sobre los residentes del asentamiento de la Edad de Bronce de Cleigha Tal Barilla y cómo vivían sus vidas. El contenido de las ollas encontradas en el sitio nos dice que la gente nativa comía papilla, lo cual no es tan sorprendente, y probablemente tenía una forma de almacenar cultivos después de haber sido cosechados. Lo que es más sorprendente, sin embargo, es que parecen haber sido capaces de hacer queso, lo cual es bastante sorprendente para hace 4.500 años, y también parece que criaban ganado. Uno de los contenedores dio positivo en rastros de leche bovina. Otras vasijas de almacenamiento más grandes contenían cereales. Eso implica que sabían cuándo tenían un excedente y qué hacer al respecto, y también que tenían un sistema bastante sofisticado de cría de ganado y procesamiento de leche. ¿Conoces ese viejo chiste sobre lo que pensaba la primera persona que ordeñó una vaca? Quizás deberíamos preguntarles a los malteses. Tesoros ocultos. Es un hecho bien conocido que muchos de los artefactos arqueológicos más valiosos del mundo han terminado en el Museo Británico, independientemente de si tienen o no alguna razón para estar allí. Sin embargo, no todos esos descubrimientos terminan en el museo más grande del país. Algunos de ellos aparecen en áticos británicos comunes. En marzo de 2019, una pareja británica que realizaba algunas renovaciones en su hogar encontró una caja escondida en la esquina de su ático. No la llevaron con ellos cuando se mudaron, por lo que debe haber pertenecido al ocupante anterior. Dentro de la caja, envueltos delicadamente en periódicos viejos, había tesoros que una vez pertenecieron al gobernante indio Tipu Sultan. Es probable que los objetos, que incluyen su hermosamente ornamentada pistola con sus decoraciones talladas a mano, fueran confiscados por las fuerzas del duque de Wellington después de que derrotaran a sus ejércitos en batalla en 1799. Su anillo de sello de oro y 4 de sus espadas también fueron encontrados dentro de la caja. La explicación más probable es que el mayor Thomas Hart los llevó a casa con él después del final de la guerra y luego los guardó para su custodia. De alguna manera, se olvidaron hasta este proyecto de renovación del hogar. La pareja afortunada ha vendido desde entonces sus afortunados hallazgos en una subasta, obteniendo un poco más de $6 millones en el proceso. Sismógrafo antiguo. Sería muy útil saber cuándo se avecinan terremotos. Las áreas podrían ser evacuadas antes de que ocurriera un desastre, y se podrían salvar innumerables vidas. Luchamos por predecir terremotos aquí en el siglo XXI, incluso con toda la maravillosa tecnología que tenemos a nuestra disposición, y sin embargo, los antiguos chinos intentaban hacer tales predicciones durante el siglo II. Usaban dispositivos como este sismógrafo hecho por Zhang Heng en el año 132. Aunque podría parecer un jarrón elaboradamente decorado, el dispositivo de Zhang Heng es increíblemente sensible y sofisticado. Cuando se coloca en el suelo, puede detectar temblores que ocurren a kilómetros de distancia, lo que hace oscilar un péndulo dentro del artefacto. Si la oscilación supera un cierto nivel de seguridad, suelta una de las bolas dentro de las bocas de los dragones que están unidos a los lados del sismógrafo, dejando caer la bola en la boca de una rana. Esto no solo les dice a los observadores que se acerca un terremoto, sino que también les da una idea de la dirección de la que proviene. Probablemente no era muy preciso en términos de predecir direcciones y no habría dado mucho aviso, pero ciertamente era mejor que no tener ninguna advertencia. Prácticas funerarias de 5.500 años de antigüedad.
Enterrar a los muertos con dignidad fue un paso importante en el desarrollo de nuestros antiguos antepasados. Las prácticas y rituales funerarios varían drásticamente de un lugar a otro y de una era a otra, pero los arqueólogos están sorprendidos por la sofisticación de este sitio funerario recién descubierto en el sureste de Polonia. Es una gran fila de túmulos megalíticos que una vez contuvieron 12 tumbas de 45 metros de largo revestidas de piedra. Las paredes estaban sostenidas por empalizadas de madera, una de las cuales ha sobrevivido hasta el día de hoy, con una entrada en un extremo y un atrio en el medio. Este habría sido un lugar bastante elaborado para que los muertos fueran enterrados y también para que los familiares vinieran a visitarlos. Considerando que fue construido hace alrededor de 5.500 años, es sorprendentemente avanzado para su época. Sin embargo, puede que no haya sido el lugar de descanso final de las personas colocadas en él. La evidencia arqueológica en el sitio sugiere que los cuerpos eran sacados periódicamente para ser reemplazados por otros nuevos, por lo que podría ser que las personas fueran colocadas aquí por un breve periodo de luto antes de ser enterradas permanentemente en otro lugar. El tanque de Leonardo da Vinci. El maestro del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci, tiene una sólida afirmación de poseer la mente más grande en la historia humana. El polímata estaba a años luz de su tiempo en arte, ciencia, biología y escultura, y parece que también podía predecir el futuro del combate militar. Mucho antes de que un tanque cruzara los campos de Europa, o en cualquier otra parte del mundo, Da Vinci había ideado una idea básica de cómo podrían verse. Nunca construyó un prototipo basado en su diseño, pero los principios fundamentales son sólidos. El tanque de Da Vinci tenía espacio para trabucos orientados hacia el exterior y una sección superior desmontable que podría abrirse para ayudar la visión del conductor. Las ruedas probablemente eran demasiado delgadas para ser útiles en un campo fangoso, y el diseño de manivela del eje parece defectuoso, pero no deberíamos reprochárselo. Un tanque de madera probablemente no habría durado mucho en el campo de batalla, pero este diseño es un plano básico para el futuro. De hecho, un grupo de ingenieros pudo construir con éxito un modelo funcional del tanque basado en los planos de Da Vinci en 2010. El mecanismo de Antikythera. Hay mucho que podemos decir sobre el mecanismo de Antikythera. Podemos decir que es griego, que fue encontrado en medio de un naufragio y que tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad. Lo que no podemos decir es cómo funcionaba o para qué se usaba, y tampoco puede ningún experto que haya tenido la oportunidad de examinarlo. Dudamos en describir el dispositivo como accionado por un mecanismo de relojería, porque tal concepto debería haber sido imposible de entender para la gente de esa época, pero tenía un sistema mecánico similar a un reloj que le permitía rastrear la posición de los planetas y estrellas en el cielo nocturno. El hecho de que se encontrara en un barco podría sugerir que tenía un uso náutico, pero si ese fuera el caso, esperaríamos encontrar dispositivos similares en muchos otros naufragios griegos de esta era. Nunca lo hemos hecho, por lo que podría ser el caso de que fuera un invento completamente nuevo cuando el barco se hundió, y como su dueño probablemente se fue al fondo del mar con él, nada parecido se creó nuevamente durante casi 1000 años. Grabados prehistóricos. El Sahara es el desierto más famoso del mundo y se ha convertido en sinónimo de calor extremo. En un día muy caluroso, podrías escuchar a alguien decir que se siente como estar en el Sahara. Sin embargo, no siempre ha sido así. En febrero de 2021, se encontraron grabados prehistóricos de cocodrilos y jirafas en las regiones del norte del Sahara. Eso prueba que la gente solía vivir aquí, al igual que los animales que tallaron en las rocas. Es un recordatorio de que esta parte del desierto fue una vez verde y ha pasado por múltiples períodos de reverdecimiento a lo largo de su larga historia. Incluso hay una pintura de la Edad de Piedra en una cueva que muestra a personas nadando, por lo que también había ríos y lagos aquí. Los científicos están trabajando actualmente en una teoría que sugiere que el Sahara tiene periodos fértiles que duran 5000 años y luego periodos calientes y secos que duran igual de tiempo. El último periodo fértil podría incluso haber sido crucial en el movimiento migratorio de los primeros humanos a través del norte de África. 1000 años a partir de ahora, nuestros descendientes podrían tener dificultades para imaginar el Sahara verde y frondoso de su tiempo, como el desierto árido y seco que conocemos hoy.
Figuras antiguas de hoja de oro. Los arqueólogos en Suecia todavía están desconcertados por un descubrimiento reciente que hicieron en el sitio de Aska. Allí, dentro de los restos de lo que parece ser un gran salón montado sobre una plataforma, han encontrado 22 cuadrados de hoja de oro, que al ser cuidadosamente abiertos y examinados, muestran figuras humanoides abrazándose. Podrían ser representaciones de personas bailando, aunque pueden confirmar que las ornamentadas creaciones tienen aproximadamente 1300 años de antigüedad. No tienen idea de quién las hizo o por qué. Se han encontrado fragmentos de aún más de ellas, por lo que puede haber más de 30 cuando terminen de reconstruirlas todas. Figuras de hoja de oro como estas se han encontrado en otros lugares de Suecia, pero no hay menciones o descripciones de ellas en ningún registro escrito de la época. Siempre se encuentran en grupos, lo que sugiere que fueron llevadas al mismo lugar y dejadas allí. Eso podría hacer las ofrendas, pero también podrían haber sido decoraciones para postes en grandes salones de banquetes. Definitivamente son una forma de arte antigua, incluso si es una forma de arte sobre la que no sabemos nada. Misterioso pañuelo masónico. En 1863, una goleta de 16 metros de largo llamada Daring fue construida en Mangauhai, en Nueva Zelanda. Solo 2 años después, se estrelló en las costas de su país de origen durante una fuerte tormenta. Allí permaneció hasta que el notablemente bien conservado naufragio quedó expuesto por el movimiento de las arenas en la playa, en mayo de 2018. El enorme naufragio es el más antiguo de Nueva Zelanda y ha demostrado ser una rica fuente de descubrimientos para los arqueólogos. Uno de los artefactos más enigmáticos encontrados recientemente dentro de él es este pañuelo, que fue hallado dentro de las sentinas del barco a finales de 2020. Desde entonces ha sido restaurado, y así, arqueólogos e historiadores han podido identificar varios símbolos masónicos en su superficie. Sin embargo, eso no significa necesariamente que su propietario fuera masón. Los símbolos se superponen con símbolos tanto cristianos como judíos. Es probable que el pañuelo haya sido impreso utilizando placas de acero grabadas del tipo que se usarían para hacer billetes, lo que apunta a un probable origen británico para el pañuelo de seda. Eso significa que el pañuelo, y posiblemente su dueño también, estaban muy lejos de casa cuando el barco se hundió. Vida monástica antigua. La vida monástica no ha cambiado mucho en los últimos 2000 años. Los monjes modernos no ven televisión, no tienen teléfonos y no usan internet, por lo que tendrían mucho en común con los monjes que vivieron en estas celdas e iglesias recién descubiertas en Egipto. El sitio fue identificado y excavado a principios de 2021, y los arqueólogos que trabajan allí creen que fue construido a principios del siglo IV. Las celdas en las que vivían los monjes son diminutas y están cubiertas de inscripciones bíblicas que probablemente fueron talladas por diferentes ocupantes a lo largo de cientos de años. Sorprendentemente para un edificio religioso, el complejo en el oasis de Bajarilla es una estructura algo improvisada. Parte de ella está hecha de basalto, otras partes están talladas directamente en la roca madre y se han utilizado ladrillos de barro en algunos lugares para llenar los huecos en las paredes. La estructura, que no corresponde del todo con la definición habitual de un monasterio, está dividida en 6 secciones, incluidas 3 iglesias diferentes y decenas de habitaciones. Los pasajes bíblicos en las paredes están escritos en griego. Basándose en la evidencia disponible en el lugar, parece que la instalación estuvo en su momento de mayor actividad durante los siglos V y VI antes de decaer y ser abandonada en el VIII. Prácticas tempranas de reutilización de recursos. Aquí en el siglo XXI, todos somos conscientes de los beneficios ambientales del reciclaje, pero el reciclaje no es una idea nueva. De hecho, es una de las ideas más antiguas del mundo. En enero de 2021, se encontraron antiguos naufragios en la costa de Tallinn, en Estonia. Al principio, los arqueólogos se sorprendieron al descubrir que los barcos parecían haber sido encallados deliberadamente durante la Edad Media, pero luego descubrieron por qué. La mayoría de los daños sufridos por los barcos no se produjeron en su encallamiento. En cambio, cada pieza valiosa de los restos había sido deliberadamente cortada o arrancada, desde la madera hasta las velas, las cuerdas y cualquier accesorio metálico. La pista es que todas las piezas cortadas están justo por encima de la línea de flotación de las antiguas embarcaciones.
Parece que cualquier cosa de valor fue removida de estos viejos barcos y luego llevada para ser utilizada en otros proyectos de construcción. Podrían haber sido utilizados para hacer nuevos barcos, o incluso en la construcción de nuevos edificios en otra parte de la ciudad. Obtener materiales de construcción podría ser tan costoso y difícil en tiempos antiguos como lo es hoy en día, por lo que tenía sentido reutilizar lo que ya tenías en lugar de encontrar algo nuevo. Aquel que carga con el peso. En 1974, en las profundidades de la selva ecuatorial de Gabón, se hizo un descubrimiento que sacudió la comprensión arqueológica de África Central. Un grupo de exploradores locales encontró lo que parecía ser una antigua estatua corroída por el tiempo, bautizada posteriormente como Inani Chekun, que en la lengua nativa significa aquel que carga con el peso. Esta figura, hecha de hierro envejecido y cuero desgastado, representa a un ser humano arrodillado, con el cuerpo doblado en una posición de sumisión extrema. Sus extremidades están atadas con cuerdas y su cabeza está presionada hacia abajo, lo que sugiere algún tipo de ritual de ofrenda o sacrificio. La teoría más aceptada por los especialistas sugiere que el Inani Chekun podría haber sido parte de una antigua práctica religiosa perdida, en la que los líderes espirituales utilizaban estas estatuas como representaciones de dioses vengativos o espíritus aprisionados. Sin embargo, también hay quienes creen que esta estatua pudo haber sido utilizada en rituales de expiación, simbolizando el castigo divino para los guerreros que fallaron en la batalla. El ambiente en torno al sitio es considerado cargado de misterio, y muchos nativos evitan el sitio arqueológico, creyendo que el espíritu representado en la figura aún reside en el área, protegiendo los secretos de la civilización que desapareció. Desde su descubrimiento, el Inani Chekun ha generado intensos debates en el ámbito académico, sin que se haya alcanzado una explicación definitiva, lo que convierte a esta reliquia en un enigma sombrío e inquietante. Inscripción antigua moabita. Los méritos de la Biblia como documento histórico pueden y han sido debatidos durante siglos, pero de vez en cuando, alguien hace un descubrimiento que respalda lo que la Biblia nos cuenta sobre el mundo antiguo. En agosto de 2019, se encontró un altar de piedra dentro de un santuario en Atarot, en Jordania. El artefacto cilíndrico tiene aproximadamente 2800 años. Allí, en el antiguo guión moabita de las inscripciones, hay un registro de una rebelión contra el reino de Israel. Los estudiosos bíblicos dicen que esto coincide perfectamente con un pasaje en la Biblia hebrea que dice que Moab solía dar 1000 corderos como tributo a Israel cada año, antes de la rebelión de Mesha. La inscripción continúa diciendo que Mesha finalmente conquistó Atarot. Nuevamente, esto es consistente con el texto bíblico. Dado que la inscripción y el artefacto en el que está grabada son anteriores a la Biblia, podemos considerar esto como una evidencia convincente de apoyo. Además de ser un descubrimiento fantástico por esa razón, se cree que la escritura en el altar es también el ejemplo más antiguo conocido del guión moabita. En cuanto a descubrimientos arqueológicos, esto es como obtener 2 por el precio de 1. Secretos del castillo de Ayanis. Los arqueólogos han estado excavando en el sitio del castillo de Ayanis en Turquía durante más de 30 años. Durante ese tiempo, raramente han encontrado algo más significativo o único que la placa mural de bronce ornamental, que se encontró allí en septiembre de 2022. El castillo es un punto caliente para los cazadores de tesoros porque fue construido para el rey euroasiático Rusa II, quien gobernó sus territorios desde allí entre los años 680 y 693 a.C. La placa de bronce probablemente fue elegida personalmente por el rey o un miembro de la familia real y habría colgado en una pared como decoración. Se han encontrado fragmentos de placas similares en otros lugares dentro y alrededor de las ruinas del castillo, pero esta es la única que ha salido del suelo en una sola pieza. El descubrimiento de la placa de bronce se produjo cuando los arqueólogos identificaron y desenterraron 4 nuevas habitaciones interconectadas enterradas en la ladera de la colina, en la que una vez estuvo el castillo, y aún queda mucho trabajo por hacer dentro de esas habitaciones. Los expertos dicen que hay tanto por excavar en el castillo de Ayanis que todavía habrá arqueólogos allí por otros 30 años. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.